Buenas tardes, bienvenidos a todos. Es para nosotros realmente un lujo haber concretado este pequeño sueño que hemos compartido con el Islam y he compartido acá con mi amigo Vicente Sánchez Polo, que luego le vamos a dar la palabra, pero como presidente de la Sociedad de Nefrología de Córdoba, para nosotros es un gran halago que podamos estar haciendo esta actividad, que es el curso de rotantes de Islam, que inicialmente parecía un sueño así medio lejos, pero que hoy es sumamente concreto y ha sido una experiencia, la verdad, que para muchos de ustedes y la gran mayoría de ustedes muy enriquecedora, y para nosotros como docentes la verdad que fue una experiencia increíble. Así que desde ya muchísimas gracias a ustedes por estar acá y por interesarse y por querer hacerlo. Y para nosotros ha sido un halago. Y gracias a Vicente, que ha tenido la mentoría, ha tenido la visión de poder hacerlo, como en algún momento él también lo pudo hacer allá por los años 99. Así que bueno, para nosotros reeditar esto ha sido un gran halago. Como presidente de la sociedad les doy la bienvenida a Córdoba. Bueno, ya muchos de ustedes ya la conocen, algunos ya son fanáticos y han deambulado por la noche y la tarde y la mañana de Córdoba, así que ya está de más para algunos, pero espero que la disfruten, que la pasen muy lindo. Es una ciudad sumamente amigable, la gente es muy agradable, así que son muy bienvenidos a nuestra ciudad. Hoy vamos a comenzar con el curso en realidad es nuestro curso de rotantes, porque ya hay un curso precongreso, hay un precongreso que empieza el miércoles, pero esta es la primera actividad que hacemos del curso de rotantes, donde hemos ido eligiendo diferentes temas. Pero no quiero adelantarme, así Vicente les puede dar la bienvenida también y contarles un poco de qué se trata. Así que, bienvenidos. Gracias, Rafa. Queridos amigos, compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos. De verdad, bueno, ustedes me dan la bienvenida a mí, no solo por llegar tarde, sino porque vinieron 2 semanas antes. Y la verdad, como bien lo dice Rafa, este es un sueño pues cumplido. El siglo pasado, literalmente, nosotros hicimos la misma experiencia que ustedes vivieron. Y es allí donde, cuando yo conocí a Rafa, conocí a Walter Doutat, a Marcelo Brías, al profesor Massari, y pues fue cuando yo roté acá, igual 2 semanas estuve en el hospital privado de Córdoba, porque hubo un esfuerzo del profesor Massari. Él fue el presidente del Congreso de la Sociedad Internacional de Nefrología en ese año, y sacó unas becas para nefrólogos jóvenes. En esa época yo era más joven, tenía menos de 40 años, y venimos a rotar varios de los que hoy estamos involucrados en el liderazgo de la sociedad, en el liderazgo de los países, y hemos tratado de avanzar la nefrología a lo ancho y largo del continente. Entonces, ahora que el Congreso, por iniciativa específicamente de Walter Doutat y del equipo del grupo acá de Córdoba, se trajo el Congreso Islam a la ciudad, dijimos, bueno, ¿por qué no replicamos la experiencia, no? ¿Por qué no hacemos, ya que a nosotros nos ayudó tanto esa convivencia, ese fortalecimiento de nuestras capacidades, el desarrollo de liderazgo, pues bueno, ¿por qué no lo hacemos otra vez? Y fue así que surgió la iniciativa de poder montar este programa que le hemos llamado Programa de Pasantías, en donde pues hemos estado recibiendo la retroalimentación de los docentes, de los profesores de Buenos Aires, de acá de Córdoba, en donde pues afortunadamente todo ha sido un éxito. Les agradezco mucho por el esfuerzo de estar acá, porque sé que es difícil dejar familias, dejar trabajo, dejar el ingreso económico. Sin embargo, esto es una inversión. Y a nombre del presidente de la sociedad, Guillermo Álvarez, que espero nos acompañe mañana, a nombre propio, a nombre del comité organizador, les damos la bienvenida. Esperamos que se sientan cómodos. Los objetivos de esta pasantía, pues más adelante, si me dan chance, voy a hacer una presentación un poco más formal de lo que es la sociedad y lo que son los indicadores
a los cuales queremos llegar. Pero los objetivos básicamente no es que aprendan más nefrología de la que ya saben, aunque sí, yo sé que vamos a actualizar mucho los conocimientos, pero el objetivo fundamental es venir e inspirarse y tomar decisiones. Cuando uno viene a estos lugares de alto rendimiento, uno ve lo que están haciendo en otras partes, solo pueden pasar dos cosas: o me deprimo y regreso a mi país a decir aquí va a seguir siendo igual, nada va a cambiar, y esperamos que esa no sea su decisión, ¿verdad, muchacha? Sino que verdaderamente ustedes regresen con la otra opción, inspirados, y decir, bueno, si allá en Córdoba, allá en Buenos Aires lo pudieron hacer, ¿quién quita que aquí nosotros en Centroamérica, en el Caribe, en la región andina también lo podamos hacer? Entonces, eso es para que ustedes se inspiren. Dos, para que se recuerden que no están solos, que hay un grupo de colegas, unos con más, otros con menos experiencia, unos con más, otros con menos acceso, pero todos con un mismo corazón, una misma mente y visión, que es avanzar la nefrología a lo ancho y largo de nuestro país. En tercer lugar, desarrollar camaradería. Nosotros, imagínate, nos venimos 24 años de estarnos aguantando y conociendo aquí con los amigos, así como con Rafa, hay dominicanos, hay cubanos, hay venezolanos, paraguayos, hay otros más argentinos, que ahora nos conocimos hace tantos años y ahora seguimos siendo en esto. Entonces, desarrollen camaradería. El objetivo aquí es que se conozcan, que convivan, que participen, que se hagan amigos, ¿verdad? Y que sigan en comunicación el resto de sus vidas académicas, porque esto es fundamental. Y en quinto lugar, fortalecer el liderazgo de la sociedad. Nosotros soñamos con ese recambio generacional. Nos interesa muchísimo, no solo ustedes, sino los compañeros de los hospitales acá en Córdoba y de Buenos Aires que se están uniendo a esto. Nos interesa muchísimo, con todo respeto, sembrar en ustedes el ADN de la SLAN. Es esa pasión por avanzar en la nefrología, por la excelencia académica, por la incidencia en las políticas públicas y particularmente por el desarrollo del liderazgo de la sociedad. Yo creo que este escenario es el escenario ideal para poderlo hacer, para poder intercambiar nosotros ideas, no solo académicas, sino para soñar también con que nuestros pacientes tengan un mejor acceso a terapias, a métodos de diagnóstico y sobre todo a nefrólogos que realmente tengan alta capacidad académica, pero también un alto sentido humano y de trascendencia hacia ellos. Así es que bienvenidos y espero que disfruten este tiempo. Solamente 2 anuncios parroquiales. El día miércoles tenemos el curso precongreso, esperamos que todos puedan estar ahí. Tenemos la participación del curso de la ISN, enfermedades glomerulares, el doctor Germán Ren, que remotamente va a estar participando. El jueves, el viernes y el sábado es el congreso. Les tenemos reservada una sorpresa, espero que la puedan apreciar. El día sábado a las 7 hemos logrado que se va a dar un taller sobre POCUS, específicamente para el grupo de pasantes, a las 7 de la mañana en el hotel, en uno de los salones. Como sé que si no comen se mueren, va a haber desayuno, entonces, también, y así es que eso es algo que no está en el programa y se los digo. Y el día sábado en la asamblea de la sociedad estaremos dando reconocimientos de la pasantía para que ustedes los puedan llevar a casa con una certificación de la sociedad, y también pues un agradecimiento a los colegas que esperamos que puedan acompañarnos hoy en la asamblea. Sin más anuncios parroquiales, dejo entonces el tiempo para continuar con el programa a ustedes, y una vez más pues bienvenidos. Muchas gracias, doctor Sánchez Polo, la verdad que muy buenas palabras, esperemos que así sea. Bueno, a mí me toca presentar al siguiente ponente. Yo soy la doctora Dionisi, yo soy vicepresidente de la Sociedad de Nefrología de Córdoba, y bueno, y en este momento encargada de organizar este curso precongreso, dirigido especialmente para ustedes. Ahora a continuación el doctor Peuan Fernández, del Hospital Privado de Córdoba, les va a hablar del filtrado glomerular. El doctor Peuan Fernández es docente universitario también. Él es staff del Hospital Privado de Córdoba, y él les va a hablar de algo que él está trabajando hace años, está investigando en esto, es su tesis doctoral. Entonces vamos a escuchar cosas nuevas del filtrado glomerular, que a continuación nos va a hablar el doctor Peuan Fernández. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la presentación y por la invitación a los organizadores. También a la Sociedad Argentina de Nefrología, a la SLAN,
y a la Sociedad de Nefrología de Córdoba por organizar este curso precongreso y también las rotaciones previas al congreso, que la verdad que nos enriquece a todos. Bueno, como dijo Paula, mi nombre es Rubén Fernández, soy nefrólogo, trabajo en el Hospital Privado Universitario de Córdoba y hoy voy a hablar sobre la evaluación de la tasa de filtrado glomerular. En el Zoom se ve conectado, se ve pantalla completa. Entonces, vamos a hablar sobre la evaluación de la tasa de filtrado glomerular. Como ustedes saben, la evaluación de la tasa de filtrado glomerular es fundamental para el conocimiento del funcionamiento o de la función renal, sobre todo en la evaluación de la detección y el seguimiento de la enfermedad renal crónica. La tasa de filtrado glomerular se puede medir y se puede estimar, y de esto vamos a ir hablando durante la charla. Bueno, primero, la medición del filtrado glomerular se puede hacer a través de sustancias exógenas o a través de sustancias endógenas. Las sustancias exógenas, el principal método es el clínex de inulina, que prácticamente está en desuso actualmente. Es el más preciso y el más exacto, es igual estándar, el patrón de referencia, pero por ser costoso, complejo y de poca disponibilidad, actualmente está en desuso. Pero hay otros métodos como el clínex de iotalamato, iosol, hepta, DTPA, tienen resultados bastante similares al clínex de inulina y hoy en día se lo considera también como patrón de referencia. Después tenemos el clínex a través de sustancias endógenas, que vamos a hablar un poco de los pros y los contras de cada uno de ellos. Y por último, las ecuaciones para estimar el filtrado glomerular. Bueno, dentro de qué hablamos cuando hablamos de filtrado glomerular, es la sangre que se filtra, que se aclara, digamos, mililitros por minuto en el glomérulo. La inulina, el clínex de inulina, cumple con las características de un marcador de filtración ideal. ¿Qué significa esto? Que la carga filtrada es igual a la carga excretada. Es decir, se filtra libremente en los glomérulos, no tiene que ser tóxico, no se tiene que secretar ni reabsorber en los túbulos y tampoco se tiene que metabolizar. Es decir, todo lo que se excrete de inulina, iotalamato o cualquiera de los métodos de marcador exógeno, tiene que ser exactamente lo mismo que lo que se filtra. Este es un marcador de filtración ideal. A diferencia de las sustancias endógenas, que no son tan precisas, porque la excreción, por ejemplo, el clínex de creatinina, la excreción urinaria es el resultado del filtrado glomerular más la secreción tubular. Es decir, cuando nosotros queremos medir el filtrado glomerular a partir del clínex de creatinina, vamos a sobreestimar el filtrado porque es el filtrado más la secreción tubular de creatinina. Y pasa lo opuesto con el clínex de urea, que es otra de las sustancias endógenas, que se filtra en el glomérulo, pero hay una reabsorción parcial, entonces lo que se excreta de orina, de urea, es el resultado del filtrado glomerular menos la reabsorción tubular. Por lo tanto, se va a infraestimar el filtrado. ¿Cuáles son las principales indicaciones para medir el filtrado glomerular? ¿Cuándo medirlo y cuándo estimarlo? Hay varias indicaciones. Las más comunes son el ajuste de dosis de algunos medicamentos, sobre todo los que tienen un rango estrecho de terapéutico y de toxicidad y que se excretan por riñón. En la evaluación a ser candidato a donación renal, debemos conocer con precisión el filtrado glomerular, es otra de las indicaciones, y podría ser también un trasplante anticipado o preemptivo. Cualquier otra decisión que tome el nefrólogo, que necesitamos conocer con precisión el filtrado glomerular, entonces tenemos que medirlo. Por ejemplo, si a partir de ese resultado vamos a decidir si crear o no un acceso vascular, ingreso a diálisis o cualquier otra decisión importante. Otro motivo para medir el filtrado glomerular es cuando desconfiamos de la creatinina como un marcador endógeno. Cuando tiene menor precisión, ya vamos a ver en qué situaciones. Pero prácticamente en estos momentos es que hay que medir el filtrado glomerular cuando necesitamos conocer con mayor precisión
y cuando tenemos que tomar una decisión a partir de esto. Como les dije, el protocolo original, el patrón de referencia de clines de inulina, que está en desuso porque se utilizaba la cateterización de la vejiga, se necesitaba una sonda vesical que es invasiva y una infusión continua del marcador. Los métodos que fueron desarrollándose, que son similares al patrón de referencia, han ido simplificando el método, por ejemplo, sin utilizar sonda vesical, con vaciamiento espontáneo de la vejiga y con una administración en bolo del marcador, primero endovenoso, después subcutáneo, para no tener que hacer una infusión continua. Por otro lado, hay otros métodos que miden el clearance plasmático de la sustancia. No necesitamos recolección urinaria, pero sí se necesitan muestras seriadas de sangre y es un poco menos preciso que el clearance urinario de sustancias exógenas. Y por último, las mediciones a través de medicina nuclear también es con un bolo y no necesita recolección de orina ni muestras de sangre, sino con imagen directamente, pero es menos preciso también que los otros métodos, que el clearance urinario. Nosotros en nuestro hospital, hace varios años, a partir del doctor Carlos Chucho, que es un experto en esta área, trajo de Italia, del grupo del doctor Remusi, que estuvo muchos años trabajando allá, el método del aclaramiento urinario de diotalamato no radiomarcado frío, en el cual, bueno, tenemos un protocolo donde se inyecta diotalamato de manera subcutánea y se hace una recolección de orina minutada, también con vaciamiento espontáneo de la vejiga. Esto se hace a todos los pacientes a través de un protocolo, de la misma manera, y siguiendo estrictamente el protocolo y completando una ficha. Después, si hay tiempo y le hace falta, podemos profundizar más en el método. El problema es que estos métodos no están disponibles fácilmente, de hecho ahora estamos con problemas de eso, y esto es lo que se usa habitualmente porque tiene sus ventajas y sus desventajas, el aclaramiento o el clearance de creatinina con sustancias endógenas. ¿Cuáles son las ventajas? Un marcador endógeno, está disponible, es barato, el vaciamiento espontáneo de la vejiga y a través de la orina de 24 horas. Como ya dijimos, es el filtrado más la secreción tubular, esa es la primera limitación, pero tiene dos limitaciones creo más importantes. Primero es la recolección incompleta de orina. ¿Cómo podemos saber si el paciente recolectó bien o mal la orina? Bueno, una de las formas es a través de la estimación de la excreción de creatinina urinaria, que es igual a la producción de creatinina en condiciones de estabilidad. Esta es la fórmula tradicional en los hombres y las mujeres, según el peso, cuántos miligramos de creatinina producen y eliminan por orina, pero también hoy se sabe que esto puede variar según la edad, según la raza, según la dieta y según el peso. Hay fórmulas más nuevas, acá les dejo las referencias, que utilizan todas estas variables para tratar de estimar la creatininuria y de manera indirecta podemos saber si la muestra estuvo bien recolectada o mal recolectada. Nosotros hicimos un estudio que todavía no está publicado, que lo presentamos en el Congreso Argentino el año pasado, en el que vimos, a partir de estas fórmulas de estimación de la creatininuria, que más de la mitad de los pacientes recolectan mal la orina. No es algo menor, es algo a tener en cuenta, a pesar de decirles a los pacientes, explicarles cómo tienen que hacer, es bastante frecuente que los pacientes recolecten mal la orina, por lo engorroso que es, por el trabajo, por las actividades, y por un montón de cuestiones. La segunda limitación es la secreción tubular, ya hablamos de esto, hay varios estudios que muestran que existe una secreción tubular de creatinina por la vía de la secreción de los cationes orgánicos, el tubo contorno proximal, que puede llegar a ser entre el 10 y el 40% en promedio, pero esto puede variar de paciente a paciente, incluso en el mismo paciente en distintas circunstancias. Este es un estudio bastante antiguo ya, con más de 300 pacientes, que midieron consecutivamente el clearance de creatinina y el clearance de inulina, el gol estándar. Y vieron que hicieron un ratio, una relación, cuando era 1 era una relación perfecta, y cuando era mayor a 1 quiere decir que el clearance de creatinina es mayor al clearance de inulina.
y pueden ver que existe una sobreestimación del verdadero filtrado entre el 20 y el 60%, y es mayor cuando el filtrado glomerular es menor. De hecho, acá clasifican a los pacientes, por ejemplo, para hacer donante renal, en un clearance normal más de 90, y dentro de estos pacientes, más del 60% en realidad tenía un filtrado menor de 70, medido por clearance de inulina. Así que hay que tener cuidado y con la secreción tubular que sobreestima el filtrado. ¿Hay posibles soluciones para esto? Sí, se puede bloquear la secreción tubular de creatinina con algunos fármacos. Uno es la cimetidina. La cimetidina bloquea la secreción tubular. Este es un estudio, hay dos estudios, son bastante antiguos, pero también miden la relación o el ratio entre el clearance de creatina y el clearance de iotalamato. En este caso está sobreestimado el filtrado, pero cuando inyectan cimetidina endovenosa, a la hora ya la secreción tubular se inhibe y el filtrado disminuye, el clearance de creatina disminuye y se equipara al clearance de inulina. Esto es otro estudio similar en el cual podemos ver que el clearance de creatinina promedio en esta población es mayor al promedio del clearance de inulina, que sería el filtrado real. Pero cuando usamos cimetidina, se aproxima bastante al valor real. Hay otros métodos con cimetidina vía oral, con estas dosis, y hay que usarlo 3 días antes para que la creatinina esté estable cuando hacemos el clínico. Otra forma es bloquear con trimetoprima, en nuestro medio el Bactrim. Hay varios estudios que muestran que el Bactrim produce un bloqueo de la secreción tubular, por lo tanto disminución de la creatininuria urinaria, disminución del clearance de creatinina, porque está bloqueando la secreción tubular de creatinina. Entonces lo que medimos cuando está bloqueada la secreción tubular es el filtrado glomerular. Esto se puede usar el Bactrim forte, acá está la dosis, según los miligramos de peso, una dosis alta. Hay que tener cuidado con la hipercalemia y usarlo 3 días antes para que la creatinina esté estable en el momento del clearance. Otro método que se puede utilizar es promediando el aclaramiento de creatinina y de urea. Este estudio muestra que también hicieron el aclaramiento de clearance de urea y el aclaramiento con inulina a varios pacientes. Vieron que los pacientes, el clearance de urea infraestima el filtrado real, que es la línea diagonal del medio, y el clearance de creatina lo sobreestima, pero cuando hacen un promedio de los dos, que sería esto, fíjense que los puntitos están muy cerca de la línea diagonal recta. Esto significa que el promedio de los dos clearance se aproxima bastante bien al clearance de inulina, o sea, al filtrado glomerular, aprovechando la secreción y la reabsorción tubular de cada uno de los clearance. Esto sobre todo se usa en pacientes con filtrado menos de 30, con estadios avanzados de enfermedad renal crónica. Se puede utilizar. Algo para tener en cuenta en relación a la interpretación de la tasa de filtrado glomerular del seguimiento son dos cosas. Por un lado, que la suma total de la tasa de filtrado glomerular, la tasa de filtrado glomerular que nosotros medimos es la suma total de la tasa de filtrado de cada nefrona. Por ejemplo, acá hay 3 nefronas, cada una 10 mililitros por minuto. Nosotros lo que medimos es esto, 30 mililitros por minuto. Pero en este paciente, por ejemplo, tuvo una enfermedad renal crónica o algún daño glomerular, perdió 2 de esas nefronas y quedó con una. Esa otra nefrona, como método compensatorio, empezó a hiperfiltrar, y lo que medimos acá, de vuelta a este mismo paciente, es la misma tasa de filtrado glomerular total, 30 mililitros por minuto. Sin embargo, esta tiene mucho menos carga nefronal. Por lo tanto, no hay una correlación exacta entre la pérdida de nefronas y la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y una tasa de filtrado glomerular estable no implica estabilidad de la enfermedad. Por eso, el filtrado glomerular no es lo único para la evaluación de la función renal. También es importante la albuminuria, el sedimento, la hipertensión y marcadores de actividad de la enfermedad. Otra cosa a tener en cuenta es también, por ejemplo, en este paciente que pesa 70 kilos, el mismo anterior, aumenta el doble de peso, 140. Estos glomérulos empiezan a hiperfiltrar y vamos a medirle 60 mililitros por minuto, el doble del total.
Esto que implica un incremento en la tasa de filtrado no necesariamente implica mejoría, puede ser el resultado de hipertensión glomerular e hiperfiltración. Y lo mismo puede pasar viceversa. Este paciente está hiperfiltrando, baja de peso, se normaliza la presión intraglomerular y el filtrado glomerular va a disminuir, o cuando usamos IECA, ARA, glifosinas. ¿Esto qué significa? Una disminución de la tasa de filtrado glomerular no necesariamente implica peor pronóstico, al contrario, esto va a tener un mejor pronóstico que esto. Bien, otra cosa para aclarar en relación a la medición del filtrado glomerular es que se informa siempre indexado a superficie corporal, es decir, al 1,73 metros cuadrados, que es el promedio de la superficie corporal de la población. Pero cuando hay que ajustar dosis de drogas, CADIGO, EMA y FDA recomiendan desindexar el filtrado glomerular, es decir, no indexarlo. Esto tiene mucha implicancia en los pacientes con obesidad o con desnutrición, porque son muy distintos a la superficie corporal del promedio de la población. Por ejemplo, este paciente es obeso, tiene una superficie corporal amplia, tiene 30 mililitros por minuto. Si nosotros lo indexamos, la superficie corporal va a ser de 22 mililitros por minuto. ¿Qué pasa? Yo, en este caso, quiero ajustar la droga en este paciente con esta superficie corporal. Si lo ajusto teniendo en cuenta esto, lo voy a ajustar de más y probablemente tenga una dosis inadecuada. Entonces, siempre para ajustar para medir el filtrado glomerular, cuando queremos ajustar la dosis de un medicamento, tiene que estar desindexada, 1,73 metros cuadrados. En los pacientes que tienen una superficie corporal alta, la no desindexación va a ser mayor a la indexación y viceversa. Entonces, esto es importante. Eso en relación a la medición del filtrado. Ahora voy a hablar un poco más sobre la estimación del filtrado glomerular, que se puede estimar a partir de distintas fórmulas y distintos marcadores endógenos. Los más comunes es la creatinina, hoy en día está más en vigencia la cistatina C y la combinación de las dos, y otras variables que se utilizan son la edad, el sexo, la raza, aunque las últimas ecuaciones ya no utilizan la raza y la última más nueva tampoco utiliza el sexo. Las más comunes, las más frecuentes son MDRD, MSQ, que es la ecuación de la Mayo Clinic, y CKD, que es la que está en vigencia actualmente. ¿Qué sucede con la creatinina sérica como marcador endógeno? Bueno, la creatinina sérica, en la concentración de creatinina, no depende solamente de la tasa de filtrado glomerular. Si dependiera solamente de la tasa de filtrado glomerular, esta sería la línea de correlación perfecta. Por ejemplo, un paciente que tiene 120 mililitros por minuto, tiene una creatina de 1, disminuye a la mitad a 60 y la creatina sube a 2, y disminuye a la mitad a 30 y la creatina sube a 4. Bueno, esto no sucede en la vida real. ¿Por qué? Porque la concentración de creatina no depende solamente del filtrado glomerular, depende de la ganancia de creatinina en las células y en la alimentación, de la excreción de creatinina por el intestino, hígado, y también de la excreción renal, y no solo del filtrado glomerular, sino también de la secreción tubular y la reabsorción tubular. Entonces, todas estas cuestiones pueden generar sesgos o errores en la predicción de la creatinina como principal variable predictiva del filtrado glomerular. Vamos a hablar de cada uno de estos. Este A6 son los errores del método de medición, de la eliminación extrarrenal, de la reabsorción o secreción tubular y la generación de creatinina. Los errores del método, bueno, esto es bien conocido, este estudio se ha hecho en Estados Unidos, en distintos laboratorios, con distintas marcas que medían la creatinina sérica con metodologías distintas, como el pitrato alcalino pitrato, el método cinético de Jaffe o el método enzimático, y vieron que podía haber variaciones entre los laboratorios, incluso en el mismo paciente, de hasta 0,3 miligramos por decilitro, que esa es la definición de ACLIS. Entonces vieron que esto es un problema. A partir de eso, el National Institute of Standard and Technology preparó un material estándar de referencia para la medición de creatinina, que es el método IDMS, espectrometría de masa por dilución isotópica en español. Actualmente todos los fabricantes tienen que utilizar como calibración materiales que sean trazables a ese método IDMS.
Eso es importante para unificar la forma de medir y la metodología en todos lados. Y esto es un gran problema actualmente. Hay fórmulas que originalmente se usaron con creatininas que no estaban calibradas para este método, y si uno usa la creatinina calibrada por el método IBMS funcionan mal. Las nuevas, CKDEPI sobre todo, y MDRD después se republicó con el método de IDMS. Factores que afectan la generación de creatinina, creo que este es lo más importante, creo que todos lo conocen pero podemos repasarlo. Hay situaciones clínicas o características que pueden disminuir o aumentar la generación de creatinina sérica. Y en estos subgrupos de pacientes, la creatinina no va a funcionar muy bien para estimar el filtrado glomerular. Pueden estar disminuidas, por ejemplo, con la edad, los pacientes más añosos. El sexo femenino puede estar disminuido, pero tienen en las fórmulas un coeficiente de corrección. La raza, los hábitos, sobre todo el hábito muscular, los músculos, los pacientes amputados, los obesos, los pacientes malnutridos, con enfermedades crónicas, con cáncer, hospitalizados. La dieta vegetariana disminuye la concentración de creatinina, a diferencia de la dieta con carnes. Todo esto puede hacer que la concentración de creatinina sea distinta en estos pacientes y la estimación no sea precisa. Por otro lado, lo que hablamos anteriormente, la relación hipotética de la creatinina no es exactamente la relación real por la reabsorción tubular, la secreción tubular, perdón. Esto tiene varias implicancias. Primero, que los riñones tienen la capacidad de intentar mantener la creatinina sérica dentro de un rango normal. Cuando el filtrado glomerular está en valores dentro de lo normal o levemente disminuidos, hay un incremento en la secreción tubular de creatinina que hace que la creatinina se mantenga dentro de rangos normales. Este incremento compensatorio de la secreción tubular de creatinina hace que haya pacientes con 60 o 80 de filtrado con menos de 1 de creatinina, ¿sí? Y también una creatinina en rango normal o cercano normal no necesariamente implica estabilidad de la nefropatía. Este sería el caso 1. Un paciente tiene 1 de creatinina, 120 de filtrado, después tiene la mitad de filtrado, la creatinina esperada sería 2, pero en realidad tiene 1.2. ¿Por qué? Porque aumentó la secreción tubular para mantener este valor dentro del rango. Otra sería el segundo caso, cuando la creatinina ya es muy alta, más de 1.5, más de 2, la secreción de creatinina está saturada, secreta todo lo que puede. Entonces, valores estables ahí representan filtrados estables. Este sería el caso de este paciente, tiene 4 de creatinina, 15 de filtrado, disminuye a 10 el filtrado, la creatinina esperada es 6 y la creatinina final también es 6, porque ya está secretando el máximo que puede de creatinina y no puede aumentar más, y el valor es más similar al real. Eso se puede ver en la curva que está desplazada hacia la izquierda, sobre todo en los estadios más bajos, y está más aplanada. Cuando es más de 2 la creatinina, la curva es ascendente, muy similar a la curva real de creatinina, porque no hay más secreción, ya está sobresaturada. Hay pacientes en los cuales tienen modificada la secreción tubular de creatinina. Por ejemplo, en la hipoalbuminemia hay una correlación negativa entre los valores de albúmina y la secreción tubular. Cuando hay más hipoalbuminemia, los pacientes secretan más creatinina, y lo mismo sucede con los monorrenos o los donantes. Tienen la secreción tubular modificada, a diferencia de los pacientes a los controles. Por este motivo creemos que es importante, y en la fórmula que desarrollamos incorporamos estas dos variables como un ajuste predictivo en relación a la creatinina y el filtrado glomerular. Las fórmulas más frecuentes que se usan en la actualidad, primero MDRD, luego salió CKDEPI con el objetivo de incluir pacientes con filtrado más de 60 que no estaban incluidos previamente. CKDEPI funciona bastante bien en todos los rangos de filtrado glomerular y es la que se recomienda usar actualmente. También se observó en este estudio casi 4.000 pacientes en distintos subgrupos, comparando las dos ecuaciones, y vieron que CKDEPI funciona mejor en distintos rangos de edad, en distintos sexos, en distintas razas, y si los pacientes tienen diabetes o no.
parece tener una mejoría respecto a MDRD. Nuestro grupo publicó hace unos años en Transplantation que CKD-EPI también funciona mejor que MDRD en los pacientes candidatos a donación renal. Tienen una mejor capacidad predictiva, teniendo como patrón de referencia el CLINES de iotalamato. Por otro lado, también esto se pudo observar, esta es una publicación del 2021 del doctor Pablo Luján con Carlos Chuncho, en el cual pueden ver que también CKD-EPI funciona mejor que MDRD posterior a la donación, en el seguimiento. Este es un estudio que se midió CLINES de iotalamato posterior a la donación, antes y después, seriadamente, junto con creatinina y las estimaciones en distintas fórmulas. La cistatina C es otro método, otro marcador endógeno, como la creatinina, que es una proteína de bajo peso molecular, producida por todas las células nucleadas, se filtra en los glomérulos, no se reabsorbe y se metaboliza en los túbulos. Antes se creía que la concentración de creatinina era igual durante toda la vida, que no se modificaba con nada. Hoy se sabe que no, que la cistatina C puede modificarse según el sexo, según la edad, según la raza y según la inflamación, como la PCR o pacientes malnutridos o inflamados pueden estar alteradas. Sin embargo, también tiene distintas fuentes de error. Una de las cuestiones es que todavía no está estandarizado como el método de la creatinina sérica y puede aumentar la generación cuando hay disfunción tiroidea, cuando el paciente está con corticoides o en situaciones de inflamación como fumador, adiposidad o diabetes. En esto, la cistatina C puede generar errores. La fórmula combinada CKD-EPI entre cistatina C y creatinina, hasta el momento, hasta hace muy poco, era la que mejor funcionaba, la combinación entre las dos comparadas con las previas. El tema es que se agrega un costo y la disponibilidad de cistatina C no está disponible en todos lados. Este es un estudio muy nuevo que salió este año, en el cual muestran que una nueva ecuación, la ecuación del consorcio europeo de la función renal, que combina cistatina C y creatinina, no incluye la raza ni el sexo. Estas ecuaciones, que son las que están en rojo, tendrían un mejor rendimiento que las ecuaciones de CKD-EPI, aunque faltan todavía algunos estudios más de validación, pero esta es la más nueva, la más actual. Se hizo en Europa, las otras en Estados Unidos. El problema se plantea acá. Estas ecuaciones fueron desarrolladas en poblaciones distintas a las nuestras, distintas etnias. Los latinoamericanos están mal representados en las ecuaciones originales y eso hace que las predicciones de las ecuaciones sean difíciles de extrapolar a nuestra población, por la contextura física, por los hábitos alimenticios, los porcentajes de obesidad, porcentaje de raza negra. Por lo tanto, nuestro equipo desarrolló una nueva ecuación para estimar la tasa de filtrado glomerular con pacientes de acá, con datos basados en Argentina. Este fue el objetivo del estudio, desarrollar una nueva ecuación y compararla con las ecuaciones disponibles actualmente. Utilizamos una muestra de desarrollo que se incluyeron pacientes que entre el 2007 y el 2017 se realizó la medición del filtrado glomerular y a su vez la creatinina y las otras variables explicativas. Una segunda muestra de validación temporal fueron pacientes completamente independientes posteriores a esto para validar las ecuaciones. Hizo una primera validación en la muestra de desarrollo a través del método de validación cruzada, que después si quieren podemos hablar un poco más de eso, y después la validación temporal. El modelo elegido es un modelo de cuasi verosimilitud que tiene la ventaja de los otros modelos que están disponibles actualmente. No es una regresión lineal múltiple, sino que son modelos lineales generalizados que permiten predecir la variable de respuesta, el filtrado glomerular, en su escala natural. Todos los otros predicen el logaritmo de iotalamato, y esto podría tener ventajas desde el punto de vista matemático. Por otro lado, las variables explicativas, en vez del logaritmo de la creatinina, usamos la raíz cuadrada de la creatinina, la edad y el sexo, agregamos monorrenos y albúmina y el logaritmo de urea, por lo que les expliqué anteriormente. Esta ecuación se llamó ecuación argentina. Se incluyeron en principio
más de 700 pacientes con los criterios de exclusión quedaron 580 para la primera muestra y para la segunda muestra 78. Y estos son los resultados, para resumir. La nueva ecuación tuvo un mejor rendimiento que las ecuaciones disponibles hasta la actualidad, utilizando varias metodologías, varias herramientas, que también, si quieren, después podemos hablar un poco más sobre eso. Esta es la predicción y la fórmula final, cómo se calcula. Y este es lo más reciente. Utilizamos esta ecuación en pacientes con obesidad para ver el rendimiento y lo comparamos con las fórmulas disponibles y además las fórmulas que se usan más en la obesidad, como Cockcroft ajustado por la masa corporal magra y la ecuación de Salazar-Corcoran, y en todas el rendimiento fue superior a las otras en los pacientes con obesidad. Acá les dejo el QR por si quieren entrar más en detalle en el paper. Este salió publicado hace muy poquito en Nutrients. Y lo que podemos observar es que en los 3 grados de obesidad tienen un rendimiento bastante aceptable. Lo que se utiliza en la práctica clínica es como un P30 más del 80%, y esta ecuación obtuvo un P30 más del 80% en los 3 grados de obesidad. Podemos ver que la correlación es bastante buena. Acá está en el eje vertical la ecuación nueva y el biotalamate en el eje horizontal. Y hay algunos más distantes, con más dispersión, pero sacando estos, la verdad es que la correlación es bastante buena. Y es la única que se obtuvo un rendimiento adecuado en los 3 grados de obesidad. Para finalizar, ¿cuáles son las perspectivas futuro? Hay 2 grandes grupos: el grupo del Dr. Porrini con el grupo del Dr. Remusi, en el cual ellos dicen que las fórmulas para estimar el filtrado tienen un error que es inaceptable para un estudio en la medicina, sobre todo en la era de la medicina de la precisión, y tenemos que medir más el filtrado glomerular a los pacientes. Ellos están investigando un método para simplificar aún más la técnica de medición con el clearance plasmático de iliosol. En lugar de tomar muestras capilares, tomar muestras con la gota del dedo gordo, un papel de filtro, y poder enviar estas muestras a un laboratorio central sin necesidad de mucha tecnología y tampoco mucha conservación de la muestra. Esto facilita, no hace falta extracciones sanguíneas, y se podría hacer en cualquier lugar con la inyección de iliosol. Ellos hicieron este método con el método tradicional de clearance plasmático de iliosol y vieron que tiene una correlación bastante buena y podría ser un método útil en el futuro. Por otro lado, el otro grupo del Dr. Levy, Inker y Koresh, ellos dicen que está muy bien medir el filtrado glomerular, es más preciso, pero no lo podemos usar con todos los pacientes todo el tiempo en el consultorio. Hay veces que hay que medirlo y la estimación no reemplaza la medición, pero en el día a día las estimaciones funcionan bastante bien para tener una idea de dónde está el filtrado glomerular. Y ellos dicen que al incorporar la fórmula con 2 marcadores, creatinina y cistatina C, el error se disminuyó, el rendimiento es mejor de las ecuaciones, y que en el futuro, si aumentamos más cantidades de marcadores, como una suerte de panel de marcadores en sangre, el rendimiento de las ecuaciones va a ser muy bueno, va a ser similar a la medición del filtrado o incluso mejor, dicen ellos, porque las técnicas similares al biotalamato también tienen sus sesgos. Entonces, ellos dicen que esto es el futuro, un panel con biomarcadores, además de la creatinina y la cistatina C, para poder conocer con mayor precisión el filtrado y solamente con una muestra de sangre. Hay varios estudios en marcha con biomarcadores, incluso con un panel de metabolitos y el perfil metabolómico, con este diseño. Por último, a modo de resumen, entonces, en los pacientes, en el día a día, tenemos que estimar el filtrado con CKDEPI, es lo que se recomienda actualmente. La nueva ecuación europea todavía no está tan difundida, no tiene tantos estudios de validación, pero podría ser. La nueva ecuación también necesita más estudios de validación, pero en el futuro podría ser una buena opción. Hay que usar la creatinina estandarizada y estas variables para estimar el filtrado. La raza ya no hace falta. Cuando necesitamos conocer con mayor precisión la creatinina, cuando necesitamos conocer con mayor precisión el filtrado o tomar decisiones importantes, entonces hay que medirlo, hay que tomar un segundo test confirmatorio, o cuando no confiamos en la creatina como marcador endógeno, con estas cuestiones que les mostré anteriormente.
¿Qué hacer como segundo test confirmatorio? Lo mejor que tengamos disponible. Puede ser medición del filtrado con un método exógeno, idealmente, si no, el screening de creatinina con inhibición de la secreción tubular o promediando con el screening de urea en enfermedad renal crónica avanzada. O otra forma de confirmar podría ser la combinación de citotina C y creatinina, que es lo que estas tres cosas recomiendan las guías actualmente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.